En Bélgica con Nubret, con Hostia. Serge Nubret, sí, con Serge Nubret, mira, Serge Nubret traía un... Estamos aquí en otro vídeo más con Miquel Virgili, presidente de la Guava aquí en España. Preséntate un poquito a esta comunidad de YouTube, que la gente te conozca un poquito. Habla un poquito de ti. Luego te preguntaré unas cositas que tengo aquí apuntadas, pero habla un poquito. Muy bien, bueno, mira, pues yo soy Miguel Virgili y llevo en Guava pues 30 años, un poquito más de 30 años. En el año 92 empecé con Guava Cataluña y bueno, pues hasta el día de hoy dirigiendo con mucha ilusión esta asociación de culturismo internacional. Nada, tenía un gimnasio, yo en esos años tenía un gimnasio en Barcelona, ¿Qué gimnasio? el gimnasio Gimnàs Virgili se llamaba, mi nombre, mi apellido, Sí. Gimnàs Virgili. Y venía, bueno, después de competir, tenía un conocido que tenía la guava en Cataluña y vino a ofrecerme colaborar con él. Y ahí empezó todo. Yo ya empecé a competir en guava, Sí, lo porque mi sé. entrenador, mi entrenador era Mateo Peitiví, que era uno de Ya. los Uno de los, fundadores de guava. sí, uno de los pioneros del culturismo español. Exacto. Pues con él empecé y él fue quien me llevó a la competición y siempre estuve bajo esas siglas. Y claro, pues allí me quedé. Y fíjate si han pasado años. Sí, sí. Muchísimo más como trabajador del culturismo que como culturista, a pesar de que, pues bueno, con mis 55 años sigo entrenando. Y que no pare, ¿eh? Y que no pare, sí, sí. Sí, Bien, bien. tuve unos pinitos después porque yo en Guava tuve un paréntesis de casi 7 años, desde los años 2004 al 2011, ¿vale? Y ahí fue un paréntesis donde mi oficio cambió, trabajaba para otro tema y bueno, tuve unos desacuerdos con una parte de la internacional en aquellos años y presenté la dimisión hasta que cuando volvía otra vez al tema y empecé otra vez compitiendo, ya con 40 y tantos años, pues entonces eh, fui a buscar a la guava, fui a trabajar de juez a Málaga, que tenía entonces Pepe Guerrero la guava en Málaga, Sí. y, y bueno, me acuerdo que tuve un desengaño, que la vi la guava que yo había dejado, que nosotros habíamos dejado, pues la vi muy, muy, muy abajo, muy, muy pobre.
y ese mismo día que fue en Málaga le dije, oye, si realmente no puedes llevarlo como Dios manda, yo estaré allí esperando. Y así fue, al cabo de un año, hicimos una asamblea en un Arnold Classic en Madrid, con, bueno, con todos los que estaban entonces en Guava, y desde entonces otra vez, pues ya 10 años, me han pasado ya más de 10 años que llevamos este proyecto 2.0 junto con mis compañeros Leo y Zacarías, la guava hasta donde la tenemos ahora, que yo te podría asegurar que estamos en el punto más alto desde que estas siglas entraron en España en el año 1985. Bueno, también hubo unos años muy, muy buenos a principios de los 90. La época que estuvo con Sí, Balcaen, Eduardo Martínez, sí, Pastor y Muñoz, Juan Cinícola. Aquellos ahí andaba yo, fueron años dorados también, ¿eh? Aquellos de la Guava, ahí andaba yo. que la Sí, ECA. fueron años muy buenos, con grandes nombres bueno, pues tú mismo has dicho todos estos nombres que aún estoy en contacto con ellos y muy en contacto con todos los que has dicho, pero en cantidad de gente hemos superado, como todas las otras siglas, han llegado a superar el culturismo de los años 90, Sí. donde las competiciones, pues nosotros nos podíamos mover. Yo te puedo decir años buenos, donde en Madrid podíamos haber conseguido, habíamos estado 130, 140 competidores en algunos campeonatos de España que se había tocado esa cifra, cuando en otras siglas también estaban en esas cifras. En cambio ahora, pues ya lo has visto, ¿no? Sí. Ahora hay competiciones de 300, Ah, 500, 800. ahora es un boom. Lleváis 2 o 3 Sí, años muy, muy fuertes. sí, este año. Y bueno, tengo noticias bueno, hasta ahora mismo no publicadas ni siquiera, porque son tan recientes, que fueron de ayer por la noche, que vamos a hacer este año también estoy convencidísimo de que va a ser incluso mejor que el pasado. Joder, pues me alegro mucho. Sí, sí. Eh, ¿Tú dónde y cuándo naciste? Que esto siempre lo digo al principio, pero te lo meto aquí por medio. Sí, yo nací en Barcelona en el 3 de noviembre de 1967. Mira, es del mismo horóscopo que tú, mi chica. Está Sí, bien. sí, un escorpio, sí. Vale. ¿A qué gimnasios ibas en aquella época? Pues mira, yo empecé muy jovencito, bueno, muy jovencito no era, pero en aquellos años sí que era jovencito. Yo empecé, a entrenar después del ciclismo, era muy delgadito y me decían, tendrías que hacer un poco de pesas, que ya era difícil en aquellos años. Sí, Y empecé a entrenar en un gimnasio de Sant Just Desvern, a las afueras de Barcelona. sí. Eh, Bueno, pues te puedes imaginar las máquinas que habían, era el año 86, era el año 86. Estuve en un par de gimnasios y después fui a parar al gimnasio Mateu, que es donde ya empecé a trabajar como monitor en la calle Casanova de Barcelona. Sí. Y bueno, ya directamente en pleno contacto con el culturismo de competición, desde el año 88, que en el 89 empecé a competir, en el 88 empecé a prepararme ya con Mateo. Bien, bien, bien. Eh, yo empecé a entrenar en el Dayton y como sabes, Miguel Atienza Hombre, estaba con vosotros en los estoy en 90. contacto con Miguel, sí, sí, estoy en contacto con él, con Facebook, que ya veo que es un viajante, que Un está dándole viajante y vueltas al cómo se mundo. mantiene de forma con la edad que tiene, la madre que Sí, lo sí, parió. sí, sí, Que sí. está, pero en Bueno, forma todo el año, digo, ¿cómo lo hace, Miguel sabes? siempre tuvo también un físico Sí, muy bonito. Bueno, pues claro, lo tiene en la sangre y evidentemente, pues esto no cambia, sí, sí, es pero que está con difícil. 60 y pico años y le ves el Sí, físico todo definido, con las formas, y dices, madre mía, qué físico, ya quisiera muchísimos de 20 años tener un físico así. sí, 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 Increíble, sí. ¿sabes? Ya lo he Me deja visto, ya lo flipando. sigo, ya te digo que, bueno, claro, de aquellos años no te creas que porque hace poco incluso me hablaban de nombres
y que sé de ellos, pero muy desaparecidos desde entonces. En cambio, sí, claro, Miguel en el Dayton, sí, sí. Sí, yo con Nutrisport trabajo con Nutrisport Sí. y voy a un Dayton, el Dayton que está en Hospitalet. Vale, al del Jordi Gasset. Sí, sí, Hostia, hace voy, años, voy a hace ese años Dayton. que Jordi también competía en la Guava cuando era ECA. Sí, 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 Fue sí, campeón de Cataluña. Hostia, hace años que no me exacto. pasaba a verlo al Jordi, pero sí, sí. Sí, sí, sí. Al lado Son del todos Gran esos Jesús Olivera. nombres. Han pasado tantos nombres por Guava durante tantos años, pero claro, muchos, Yo muchos siguen. ¿sabes con quién tengo contacto que fue campeón de Europa? Y es muy amigo. José Carrique. Hombre, no sé. Muchos recuerdos tengo en Roma con Carrique. Ya se lo Muchos diré. recuerdos. Ya le pasaré esta entrevista, le gustará Este, mucho. el campeonato donde ganó el campeonato de Europa, estaba yo de juez justamente en ese campeonato, bueno, como en tantos, y fue en Roma, un campeonato muy, muy bonito porque fue en el centro de Roma, que ya Hostia, era difícil. Sí, fue muy céntrico, fue un viaje muy bonito y llevábamos muy buenos competidores. Llevábamos a Raquel Velasco, hostia. al, al Jordi Martínez, Sí. Bueno, el mismo, el mismísimo Jordi Martínez quedó Jordi campeón Martínez junior Zafra. allí, sí, delante de Julio Portet y Joder, qué estaba guapo. el ya desaparecido el gran Juan Antonio Beitia con nosotros allí en Roma, porque preparaba él a Julio Sí, y sí, sí, me acuerdo perfectamente de ese campeonato y estaba Carrique que bueno, que fue cuando quedó campeón, claro. Me sí. acuerdo, me acuerdo. Alguna foto tengo por ahí todavía. Ah, pues esa me las tienes que pasar. Aparte, a José le hará Sí, mucha sí, ilusión, ¿sabes? Te yo la diría pasaré que por el tengo una WhatsApp. foto de Carrique levantando los brazos en ese Hostia, campeonato, bien, bien. cuando ganó. Ujú. Qué crack. Sí, son muchos años. Cuéntame así más anécdotas ahí de los 90 que a la gente le gustan. Y a mí el primero, ¿eh? Bueno, bueno, es que los años 90 Como fueron competidor, como oficial, como juez. Mezcla un poquito, hace un pupurrí. muchos, muchos, muchos recuerdos. Nosotros viajábamos junto con Jorge Monteverde, claro. Eh, yo viajé con él durante muchos años a todos los campeonatos a trabajar como juez y evidentemente, bueno, pues todos son muchísimas, muchísimos recuerdos de todos esos viajes con multitud de atletas, ¿no? Que siempre los recuerdas. Uno de los campeonatos más diríamos que más intensos en ese sentido. Han pasado en Alemania, han pasado en Italia. Bueno, mira, uno concretamente en Bélgica, con Nubret, con Hostia, Serge Nubret, sí, con Serge Nubret, mira, Serge Nubret traía un competidor de Estados Unidos, uno que lo preparaba él, un profesional de Guava, sí. y nosotros traíamos a Silvio Samuel, Ostras. Abusón. y claro, Nobret venía con un competidor monstruoso, muy Sí, grande, sí, pero muy Silvio. fuerte. Pero mételo contra Silvio. Y claro, nosotros íbamos con Silvio Samuel, que fueron sus mejores años. Ese año fue cuando se hizo profesional de Guava y a los 2 años ya estuvo de profesional en IFBB, o sea, sus mejores años. Bueno, Y recuerdo como anécdota. Silvio de que empezó ya fue tocado con la varita y Sí, sí, era un muñeco, era un auténtico muñeco. Y en ese campeonato, en esa categoría, cuando la estábamos puntuando, yo tenía a mi derecha al recientemente fallecido Paco Rabanne. ¡ostras! El Sí, diseñador que el diseñador. sí, sí, ¡Ostras! sí. Paco Rabanne en ese campeonato vino de invitado porque era muy amigo del que fue organizador. Y estaba Paco Rabanne. Teníamos espacios entre los jueces
y en el espacio derecho mío tenía a Paco Rabanne. Y a mi izquierda, un poquito alejado, pero a mi izquierda, sin nadie más, estaba Nubret. Y Nubret, que no hablaba el español, pero lo chapurreaba así, cuando los vio salir, decía, ¿de dónde ha salido? Porque claro, él venía como que venía a ganar con su Sí, claro. atleta. Y cuando vio a Silvio, se ponía las manos en la cabeza y decía, ¿cómo ha sido posible? ¿De dónde ha salido ese? Este que es Y como yo, pero en la época actual. yo hacía así con la mano, con cuidado. Hemos sido nosotros, porque Rubrete te metía ya, queriendo decir, hostia, me has jodido el plan, ¿no? Sí, Lógico, sí. meterle a Silvio. Y evidentemente se le jodió el plan, claro, porque eh, todo el mundo, cuando vieron ese día a Silvio en Bruselas, eh, se quedaron pasmados todos cuando estuvo. Ya te digo que además era aparte de que él era un muñeco, su condición era excelente en esos momentos. Menos mal porque a principios de los 2000 tuvo varios campeonatos que por culpa de la condición lo echaron para atrás. Sí, No con las claro, piernas, que claro. no las sacaba duras del todo Sí, y sí, sí, lo sí. echaron para atrás, bueno, para atrás. Un tercero, un cuarto, un segundo, pero que le quitaron, que no ganó, por ejemplo, ninguna Fifth Four por culpa de eso, Sí, 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 por por el eso, truco por que eso. tenía. Sí, y luego salió cabreado, fue a parar a nosotros y con nosotros, bueno, con nosotros coincidió que encontró la manera de llegar porque claro, tanto fracaso le hizo al final entender de que el hambre, había una parte del culturismo de competición que tenía que pasar por ahí sí o sí, Sí. que era el hambre, que parece que no, pero sin ello no es posible presentar esas condiciones y lo consiguió. Y ya te digo que recién después, a posterior de esos campeonatos nuestros, fue cuando ingresó en IFBB Pro y estuvo ahí arriba, ¿no? Estuve, bueno, pues un gran hombre, sí. Ese campeonato, claro, con esas figuras, pues fue un campeonato interesante porque Nubret presentaba en ese campeonato, Cesc Nubret, que hizo una exhibición, una de sus últimas exhibiciones. Yo diría que si no la última, la penúltima, estaba estupendo, ¿eh? Yo lo De sé, lo que lo decimos. sé. Parece mentira, pero estaba Ese estupendo. hombre estuvo bien hasta que murió. O sea, es que Sí, sí, estupendo. ya con 60 y pico largos tenía la cintura súper estrecha, los abdominales Estaba estupendo. marcaditos, las formitas. Y claro, dices, qué pasada, ¿sabes? Y venía con la intención y traía unas cajas llenas de trípticos, de información, porque quería hacer un campeonato profesional en un crucero, en un barco. Ostras. Sí, sí. Era un hombre así mucho de puntazos, ¿eh? Y quería hacer eso. Y venía lleno de cajas. Le acompañábamos al coche a coger las cajas. Y madre mía, llevaba un montón de información como para darle a un país entero. Y que al final no llegó a ningún sitio porque evidentemente era demasiado complicado. Por ese lado, bueno, eso lo que te lleva a conocer bueno, quién fue, ¿no? A Serge Nubret. Y quién fue su mano derecha en el año 74, cuando, Joder. cuando la competición, quien fue su mano derecha entonces, y el día también fallecido Bruno Piccoli, que fue el italiano que fundó, o sea, que trajo Guava junto con Nobreta a París y que por eso luego fue a parar a Italia. ¿De acuerdo? Esa es un poco la historia de la Guava Internacional que pasa después del campeonato de Pretoria. Sí, sí, pero es que me acuerdo en el 78-79 que habían varios competidores del Mister Olympia compitiendo allí en Guava. Sí, 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 sí. Aparte de Sí, Salvador Luis, con ellos. aparte, claro, sí, sí. Sí, 78 parece que era. sí, estuvieron, bueno, y en aquellos años, yo diría que fue en el año 76 o 77, compitió con nosotros José Ramos.
Ostras. Curioso, En curioso. Francia, que fue en autocar con el equipo y compitió en Guava también. Quiero decir que por Guava ha pasado todo el mundo. Lo sé, lo sé. Cuando Eso, yo en el 89, en una Copa de España del 89 que hicimos en Castelldefels, yo competía y competía como junior, que fue campeón de junior, Paco Bautista, ostras. que Ostras. ya muy jovencito, siendo un junior menor de edad, ya tenía unas piernas Lo espectaculares. sé, lo sé. O sea, Sí, yo sí, eso eso fue en en persona no lo vi Castelldefels. ese momento, pero sí lo vi de vista. Sí, sí. Que- Sí, claro, las revistas de Musclemac, ¿no? sí, Los claro, Musclemac claro. que nos acompañaron toda la vida. Ahí está, ahí las tengo. Y yo también guardo casi toda la colección, sí, sí. Sí, parece que no, pero de vez en cuando lo ves te viene como recuerdos, Sí, ¿no? ahora, hace un rato estaba viendo el número uno, que Sí, sale, sí. que sale Luis Gaspari en la portada y un póster de nuestro amigo fallecido hace poco, Tomás Fernández. De Tomás, sí. Grande, grande Tomás. Compitió con nosotros. Nosotros hicimos el mundial, el primer mundial guava que se hizo No, no fue el primero, fue el segundo, pero se hizo en el 2001. Aquí cerca, al lado de Santa Susana, por decir, para Ah, que la vale, gente se donde ubique, compitió Raúl Carrasco, que quedó donde subcampeón. compitió Raúl Carrasco, El otro eso día le sí, entrevisté y lo estuve comentando. San Sebastián de Vilalta, ¿no? San Sebastián de Vallalta, sí. Yo vivía allí. Ah, Yo sí. tenía una casita en San Sebastián de Ah, Vallalta. que va Y tranquilito resulta, y cerca de la playa. tú fíjate cómo vino este campeonato ahí, un espectacular campeonato. ¿Cómo fue a parar? Ese campeonato se celebraba en India. Bueno, concretamente a unos 700 kilómetros del centro del yihadismo. Ostras, Y fue en el 2001. Se sí. hacía ese campeonato en el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. eh, Entre todos los países, entre uno de ellos nosotros, nos negamos a ir. Evidentemente, no, la gran parte de los equipos europeos dijeron de que no pensaban ir a ese mundial. Y eso, claro, tú recuerdas perfectamente que fue un 11 de septiembre y el campeonato era en noviembre. Sí, 2 meses más tarde. Y el campeonato se tenía que celebrar, pero no se podía celebrar allí porque Ya. la gran parte de los países se negaron a ir. Pues fíjate que hicimos una reunión en el aeropuerto, en el mismo aeropuerto, en una sala del mismo aeropuerto de Bruselas, porque entonces eh, era como muy céntrico para todos los de Europa. Quedamos todos en el centro, en una sala del aeropuerto de Bruselas, en una reunión para ver qué podíamos hacer, quién era capaz en 10 semanas Uf, de poder organizar una un locura. mundial. Cuando nosotros fuimos, que ya sabíamos algo, porque Monteverde ya tenía que allí se iba a ver quién era capaz de hacer esa locura. Yo fui, claro, como era ese pueblecito, yo fui al ayuntamiento a preguntarles si veían viable hacer eso, ¿no? Y me dijeron que yo mismo, claro, teníamos que montar un escenario muy grande porque el escenario que había allí no era suficiente. Bueno, hicimos antes de ir a Bruselas un tanteo de lo que se podía hacer y nos presentamos en Bruselas y fuimos los únicos países, el único país que se atrevió a hacerlo. Y en 10 semanas organizamos junto con el ayuntamiento por el tema de visados, etcétera, etcétera, que me ayudaron muchísimo en ese ayuntamiento. Tengo que decir que pocos ayuntamientos prestan ayuda. Justamente un ayuntamiento pequeño, cuando se vio encima un campeonato de ese calibre, porque ten en cuenta que vino Japón, en ese entonces teníamos Japón, Nueva Zelanda, fíjate qué equipos, Sí. que ahora mismo no están, pero era parte vamos, muy grande era, ¿no? El hotel de Calella, un hotel inmenso de Calella, de Bueno, mar, En y una Calella, flota de bueno, es que autocares. Calella con lo turístico que es, hay un montón de hoteles muy chulos. Un hotel muy grande, un hotel inmenso, y nada, lo preparamos en 10 semanas y fue un auténtico, pues un éxito.
Y en ese campeonato, pues claro, allí tuvimos, alguna foto tengo por allí. Tengo allí en ese campeonato, pues desde que comentábamos, desde Tomás Fernández, Paco Mula, eh, Paco Mula ha estado hace poco en el canal. sí, Un grande Paco. espectacular, un gran hombre, una persona inmensa, me Sí, sí. encanta. Es Pues un eso, tío excepcional. los grandes campeones son súper buena gente. Eso, ahí lo has dicho. Sí, sí. Y tú, teníamos, competía, creo que fue uno de sus últimos años, a Miguel Ángel Martínez Sí, en ese mundial también. claro. Yo qué sé, Ángel Higueras, es que fueron muchos los que compitieron en ese año fue el año de la amnistía en IFBB, Sí, lo sé, lo sé. cuando habían sanciones. Lo sé cuando se separó AES bueno, la AES se partió y se hizo la IFE de España. Sí, sí, me acuerdo. Hubo amnistía porque muchos de esos competidores, Ramón González, por ejemplo, que claro, eran todos de IFBB, la gran mayoría de ellos. Sí. Y, y dijeron bueno, que ellos iban a ir al Mundial de Guava. En esos años no se hacían mundiales en España de ninguna siglas. Ya. No existía el Santa Susana. Ya, pero Entonces, claro, bueno, Guava hizo en Astorga, ¿no? Si no también en un Astorga en el 94. 95 no me parece que fue. En el 95, Me parece puede que fue ser, puede ser que me equivoque. Sí, que ganó Susana Palma, que por cierto, ¿te acuerdas de Susana Palma? de la Pues mítica en los 90. estuve con ella hace un mes y medio, Ah, bien. después de 25 años. Sí, después de 20 años estuve con Susana Palma a través de Nutrisport y fue en aquel mundial en Astorga cuando Susana ganó. Sí, esa amnistía se consiguió gracias a la presión de los mismos competidores que dijeron que iban a ir allí y que les daba igual la sanción. Yo entonces recibí una llamada de José Ramos Sí. bueno, pues incluso tuvimos una relación muy buena, no teníamos ninguna mala relación, ¿eh? Y encima lo tenías al Sí, lado a él. Lo tenías muy cerquita. sí, no, yo por suerte no tengo ninguna mala relación con nadie, Ya. de verdad, con nadie. No, me llevo bien con todo el mundo No, no, sí, ya lo y sé, todo el mundo lo dice. no Por, tengo, por no, eso no. sí. Bueno, yo creo que todos nadamos en el mismo mar, ¿vale? Todos nadamos en el mismo mar. Es diferente el barco que llevo yo con el barco que lleva otro, pero todos estamos en el mismo mar y nos gusta la marina, Bien, bien. por decirlo de alguna manera, para usar un símil. Y pues nada, Kevin, decirte que... Kevin estuvo hablando muy bien de vosotros, ¿eh? Muy, ¿Quién? muy bien, Kevin. Kevin Orellana. Ah, Estuvo Kevin, hablando, pero hombre. muy, la entrevista que le hice, muy, muy bien de vosotros, ¿eh? Estaba como súper agradecido por la labor que estáis haciendo y que si podía os ayudaba y todo. O sea, estaba muy, muy Sí. bien. Bueno, yo tengo que decir que yo tuve relación, bueno, anterior a competir con nosotros, pero como me pasa con muchos competidores, yo recibo, porque nosotros trabajamos muy directamente por teléfono, ¿no? Con el WhatsApp, muy directo. Yo recibo cada día preguntas, información, me preguntan sobre campeonatos, sobre categorías, y a mí me gusta mucho el trato personal. Bien, bien. Entonces, Bien porque se ha perdido mucho hoy en día, ¿eh? Hoy hay mucho trato de redes, pero personal, poquito. bueno, pues fíjate que yo te voy a, como último dato de este tema, o sea, de este caso, el pasado, el pasado año, la Copa de España y el Mister Universo junto, Sin Tarragona. pues tenía yo en el WhatsApp a conté, no que calculara, conté unos 212 competidores. Pues, Unos 212 competidores a los cuales uno por uno, que ya sabes cómo funciona el WhatsApp, uno por uno les enviaba las circulares, tenías que haber la hecho un grupo, información. tenías que haber hecho un grupo, hubieras acabado antes. Ya, pero claro, un grupo los pongo en contacto a todos y Sí.
yo Ya, lo personalizo. te gusta más un trato más personal. Hecho muy... Lo personalizo. Pues, pues Así que enhorabuena. imagínate lo que es Ole. enviarles 200 y pico de circulares y recibir la respuesta solamente del gracias, ¿no? Sí. El teléfono arde, Joder, que sí, arde. con 200 y pico. A ver, Sí, yo lo sí, hubiera pagado sí. directamente. Sí, sí, bueno, porque no soy yo solo. En casa realmente, bueno, pues mi mujer es gran parte de todo este trabajo, ¿no? Junto con mi equipo, porque ahora mismo estamos absolutamente en el nivel de trabajo divididos a tres, que nos repartimos las tareas de las competiciones, ¿no? Sí, Pero prácticamente lo hacemos el 100% todos nosotros. sí. Bueno, no, que eso que te decía, ¿no? Que lo hacemos, lo trabajamos con mucha ilusión. Eh, Ahora mismo ya tenemos una relación como nunca hemos tenido con la Guava Internacional. Estoy dentro de los cinco presidentes que forman el comité de, de la ejecutiva y eso pues nos da mucho, mucha facilidad para poder pedir, hacer cosas que puedan favorecer al culturismo en nuestro país, desde nuestro punto de vista, como pueden ser categorías nuevas, como puede ser apostar por una categoría profesional nueva, bueno, pues cambios de normativas, algo que se vaya, bueno, pues como desde nuestro punto de vista podemos ver que puede favorecer a la competición en sí, ¿no? Hombre, yo lo que pienso que lo que tiene que favorecer sobre todo a los competidores es que si hay que paguen poco y que esté el mejor trato y el público tampoco que pague mucho. Yo lo que pienso que en estos últimos años, 5 o 6 años, se ha disparado en varias federaciones el hecho de los gastos, porque ya una preparación para un competidor es muy cara. Y el ir a ver a un familiar, a un amigo, a una comisión, también sale demasiado caro muchas veces. Y eso tiene que estar. mm, Hay que buscar sponsors, ayudas externas y cosas para que ni el competidor pague mucho, o sea, que tiene que pagar algo, que pague, pero lo mínimo, porque tal como está la cosa, la gente cobrando 1.000 euros y eso es muy difícil prepararte bien, en condiciones para ganar y que encima tengas unos gastos derivados que sean muy grandes. Pero bueno, a ver, por lo que me han dicho, que vuestros gastos son muy moderados. Bueno, mira, yo no tampoco voy a ser yo quien. Yo lo he hablado con algunos de otras siglas y sobre todo con muchísimos atletas. Y yo creo que hay una zona media donde, donde todo puede llegar a ser más razonable. Pero lo que sí que está claro y yo a veces incluso pienso que habría que informar y aprovecho ahora el momento para poder decir, no es fácil organizar un campeonato. Económicamente, nosotros fíjate que ahora eh, en Madrid, concretamente Juan José Godoy, se ha prestado para ayudarnos a hacer el campeonato de la Comunidad de Madrid. Ellos están trabajando junto con dos o tres competidores. Godoy era el de las máquinas, ¿no? No es el No, mismo. no, 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 Vale, no. vale. No es un chico joven Vale, vale. bueno, que lleva compitiendo con nosotros, él y su mujer. Eh, bueno, es un tío muy trabajador y con mucha ilusión, ¿no? Que es lo que realmente hace falta. Y, y se prestó, y nosotros, pues yo concretamente a Juanjo, adelante, yo te ayudo a todo, ¿no? Te lo digo, te lo explico porque él desde el punto de vista como competidor y como preparador, siempre ha pensado, él sería ahora la persona ideal para poder decir, caray, lo que era, una cosa es lo que se ve desde fuera y otra cosa es lo que se ve desde dentro, ¿no? A Sí, la hora de hacer un lo sé porque campeonato. conozco mucha gente que ha montado campeonatos y ha palmado pasta.
Vale. Lo sé, Bueno, lo sé hace y muchos ya años. sabes que hay muchos que hacen campeonato. Bueno, yo creo que, insisto, ni una cosa ni la otra, hay una zona media. Y hay zona media y después están las... Tú dices, por ejemplo, has comentado los sponsors. Bueno, hoy en día encontrar sponsors, nosotros por suerte tenemos a Nutrisport como sponsor desde hace montones de años y concretamente desde el año 85. Es que Nutrisport son muy buena gente. Me acuerdo el que era el dueño, el director, que murió en un accidente. Ramón de Ramón, Santiago. ya, lo veías Sí, en los excelente lo veías en los persona. campeonatos, esa Claro, amabilidad, siempre con una lo vivía, sonrisa, sí. siempre todo. O sea, tengo un recuerdo de él. Pues Ramón, Claro. claro, ellos apostaron con Guava desde, te digo, desde el inicio, desde el año 85. Siempre han estado a nuestro lado, pero evidentemente los años y las cosas van pasando y, claro, también hay que entender que todo esto va cambiando y se va reduciendo, pero no Sí, pero existen, yo pienso que hay que ampliar. Que es que hoy en día hay un mercado en el fitness hay un mercado muy, muy grande. Hablamos de ropa, hablamos de comida, hablamos de un montón de cosas que antes no había y que sí, ahora hay pero un no mercado muy dan. grande. Sí, o sea, si llegar a unos pequeños acuerdos, negociaciones o de alguna Sí, manera, y pienso vas consiguiendo que- cosas, pero que es puede ser insignificante. beneficioso para todo el mundo, para Es las marcas y para la insignificante, de federación. verdad. No es No fácil no dinero, es, fácil no es no nada. es dinero. Nadie le regala Tienes nada. sponsors que vienen, que te montan, pero eso no es un dinero suficiente. Tú no les puedes pedir dinero como para poder salvarte un campeonato. Pero, por ejemplo, nosotros hemos estado 2, 3 años en Trillo, en Guadalajara, haciendo, un año fue la Copa de España y después hemos hecho el Campeonato de España. La entrada al público era gratuita. Público, Oiga, entrada gratuita. ole. Era un campeonato de España. Pero claro, ¿por qué? Pues porque el ayuntamiento te Ayudó. montaba, te ayudaban y te montaban el escenario. Entonces tú, si no tienes que poner dinero, no vas a cobrar dinero. Pues este año se repite. Este año vamos a la Caja Blanca, Albacete, y, y la entrada va a ser gratuita. Bien, bien, eso es que hace falta, ¿eh? Entonces nosotros buscamos Hace eso. Lo falta que pasa se que, agradece por los familiares, amigos, aficionados. claro, Es una pero cosa luego hay que que se agradece entender que en mucho. ese caso tú lo puedes hacer gratuito porque te están Están ayudando. ayudando. Pero nosotros a final de año, como el año pasado, vamos al Palau Final de Tarragona, Sí. ese marco Sí, sí, espectacular ya lo conozco el sitio. Ya he estado que allí. todos y ahora mismo en toda Europa nos han pedido para repetir, y esa es una de las noticias que vamos a hacer el universo este Es que año otra vez. es muy bonito el sitio ese. Y es muy Pero bonito. claro, eso vale un dinero, Hombre, ya lo sé. pero un dinero. Que lo sé, lo sé. Pero si ya Y alquilar 2 días ese Palau vale dinero suficiente como para tener que. pero si me parece que el Auditori te estoy hablando hace 6 7 años o 8, el Auditori de Cornellá ya costaba unos 6.000 7.000 euros. Me parece que un día. O sea, es Sí, mucha pasta. es dinero. Entonces, claro, es lo Aparte, que decimos. si tienes que pagar a los oficiales, a los jueces y todo, sí, es mucha pasta. Bueno, y los trofeos, que no los, yo te digo, si los trofeos que se hicieron en el universo costaron casi 5.000 euros, ¿eh? Joder. Los trofeos del universo que hay, es que claro, el culturismo de los años 90 eran 8 categorías, Y ahora hay un montón. 44 categorías hay Qué en el locura. universo. Qué locura. 44 categorías. Entonces, tú si te entregas una copa del primero al quinto, estás comprando 230 trofeos, que las 3 mesas del escenario No caben. se tuvieron que doblar 3 veces Joder, los lógico. trofeos. Imagínate la cantidad de trofeos que años atrás hubiéramos hecho 6 campeonatos con esa cantidad de trofeos. Pero Joder. claro, es así. Muy atentos a esta segunda parte que viene súper interesante con el gran Miquel Virgili. Os esperamos.